Así es mi vida, piedra como tú. Como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú. A lo alto y a lo ancho. Una voz que llama no es este camino que se pierde entre las piedras, o la mirada que huye ante el peso del silencio y el paso de los rostros en el tiempo. Una voz que llama como quien traza figuras en el telar del cielo, como frutos que sueltan palabras y despiertan semillas, sabores, pasos. Una voz que llama, los pasos que dan cobijo a la sombra de los árboles, o al mundo sin techo que resguarda este aliento, donde escucho a lo alto que crezco y quién soy a lo ancho veo, cada vez que una voz me llama. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Casa Dumit, un espacio que ha sido concebido para la divulgación y la formación artística y para la puesta en valor de la obra y el legado de Ernesto Dumit. La casa también está abierta como casa museo eh, porque alberga buena parte de la obra de Ernesto Dumit y de objetos personales, escritos, eh, un archivo multimedia testimonial con el cual recibimos muchas veces a nuestros visitantes que
van desde grupos de turistas hasta colegios, escuelas, tanto primarios como secundarios, y con cada momento con su respectiva visita guiada, acorde a las necesidades y la consulta de la gente y las inquietudes de la gente. También tenemos todavía, justamente esta noche es parte de eso, un ciclo denominado Las Letras del Desmayo, que tuvo su continuidad semanal en varios meses de los años 2011, 12 y 2013, espaciando un poco las noches hasta el 2015, y a partir de ahí funcionando con una serie de especiales de la Letra del Desmayo, como por ejemplo el de esta noche, que es un especial de las Letras del Desmayo, en el cual el poeta amigo Mario Melnik nos va a presentar su cuarto poemario, Invención del Horizonte. Quiero enviar un saludo a los amigos, a las amigas, a la familia que está por detrás de la cámara a través del espacio virtual. Contarles que el libro que estoy presentando esta noche, acá en la Casa Dumit, junto a gente muy querida, está dedicado a 3 artistas que fueron muy importantes para mí en el comienzo con la poesía, ¿sí? Joya Musa Villafañe era una escritora de Concepción, una poeta. Ella fue la primera persona que leyó mis trabajos y me dijo que lo que yo estaba haciendo era escribir poesía, y me instaba a que siga en esa línea, y lo hacía con su ejemplo y con su guía, ¿sí? Las otras 2 personas a quienes está dedicado el libro son Ernesto Dumit y Oscar Quiroga. Y en este sentido yo quiero comentar que en el año 1987 yo vine acá a San Miguel de Tucumán a hacer el curso de fotografía que se dictaba en ese entonces en la Facultad de Arte, hoy es una tecnicatura. Y fue a través de una amiga poeta y pintora que era discípula de Ernesto Dumit que yo llego a la casa, a esta casa en ese año. Me acuerdo, era un sábado de otoño, y acá los conozco a Oscar y a Ernesto. Quiero remarcar que desde aquel día en que conocí a Ernesto, y luego más aún a través de mi amistad con Pablo, las puertas de esta casa estuvieron abiertas para mí y para muchas compañeras y compañeros de ruta. Y esto era todo un privilegio para quienes nos iniciábamos, digamos, en nuestro recorrido por las letras. Recuerdo que con Ernesto frecuentemente teníamos charlas sobre pintura y arte en general. Es decir, no solo sobre pintura, su arte, sino también, por ejemplo, sobre música y literatura, que eran temas que a Ernesto le encantaba debatir. Y era todo un aprendizaje, realmente escuchar las posturas que él tenía sobre el arte. En relación a Oscar, contarles que nos acompañó y apadrinó en nuestros proyectos literarios y en nuestras presentaciones públicas. Por ejemplo, en ese entonces él estaba como director del Teatro San Martín, y allí nos hizo un lugar para que pudiéramos tener un ciclo de lectura de poesía. Oscar prologó la antología Espacios y Espejos de Hoytuk y presentó el libro Amanecer de Esquina del grupo literario Polimia en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. Así es que Oscar siempre estuvo dispuesto a darnos un consejo y a confiar en nosotros. El estribo en tus manos. El estribo yace caído, perdió su senda en la montaña, húmedo de noche y rocío, perdió ese pie que en lo alto lo calzaba, y el paso acompasado que marcaba el umbral del tiempo y las cosas. Perdió las sombras que buscan la tarde para despojarse de la tierra y el agua. El estribo duerme en tu mano que lo ha encontrado. Su raído ropaje de cuero son palabras que respiran.
Él habla casi de un fruto por madurar. ¿Qué recupera ese fruto en tus manos? ¿Qué tanto dice que lo llevamos a casa y le damos otro techo, otra estancia y otra ausencia? Y bueno, y todas estas vivencias que marcaron el comienzo, mi comienzo en la poesía, también tenían como un fondo común, digamos, el comienzo de la amistad entre Pablo y yo. Y en ese sentido, la Facultad de Arte también tuvo mucho que ver. Así fue, Pablo, ¿sí? Sí, sí, y bueno, también marca el comienzo, mi comienzo en la poesía, porque en realidad en la facultad nos conocemos, en la carrera de fotografía, pero yo no sabía que vos habías venido a la casa a esta historia que contaba recién, y sucede que en una de las pocas materias en las cuales tomaban asistencia cuando dicen mi apellido, vos te das cuenta que quizás yo era el hijo de Dumit y te acercás después en el recreo, o como se llame, el entre horas que había, y me contás lo de la visita a la casa. Y me preguntas si yo era el hijo de Dumit que escribía. Yo te dije que yo era el único hijo, así que sí, que sería ese. Era, sí o sí, era vos. El que mi viejo decía que escribía. Y ahí me pedí no me pedí, yo decido mostrarte algunas de las cosas que escribía, y vos al poco tiempo, cuando nos volvemos a encontrar en la facultad, me invitás a algunas de las reuniones que había de Juventud, que en esa época en la que participabas con Polimnia, en realidad que era el grupo con el que habías venido, Claro, porque no era exactamente la Juventud. Sí, yo la verdad que quedó muy impactado leyendo tu poesía y hablando con los chicos. Les comenté de todo lo que yo veía en vos, y bueno, le digo, lo invitemos a Pablo, ¿sí? Así fue que... Y ahí fue al semillero. Sí. Y lo lindo de esa época, además de un montón de vivencias que tuvimos juntos en el contexto del grupo y de las actividades que se organizaban, también involucran a la casa, porque en realidad, como estudiábamos fotografía y teníamos que tener un espacio donde hacer revelados que no fuera solamente el que había en la Facultad de Arte, decidimos juntos instalar un laboratorio. Ustedes eran muy chicos, pero en esa época se revelaban las fotos y era en papel y todo eso. Instalamos el laboratorio acá. Me acuerdo que fuimos un día a Concepción porque había un viejo fotógrafo en Concepción que vos habías conocido, que vendía la ampliadora. Sí, don Modesto Sáenz. Y fuimos a comprarle la ampliadora usada y vinimos como niños con juguete nuevo a instalar acá y oscurecimos la habitación de adelante, la primera habitación de Casa Dumit, donde que había sido mi habitación de la adolescencia y de la infancia también. Y ahí ingresábamos y teníamos, para mí fue iniciático en un montón de aspectos, porque vos habías puesto en el vidrio de la puerta de la entrada del laboratorio un poema de Vallejo, que a mí me hizo descubrir, me hizo interesar en Vallejo y a partir de ahí descubrirlo, y habías puesto un montaje de una foto de La Noche Estrellada de Van Gogh con la cara de Ana Frank. Sí. Que también a mí me hizo curiosear en el diario de Ana Frank, en la obra de Van Gogh, que también, digamos, de hecho, ese señor que está ahora en la habitación de Casa Dumit, en la primera habitación, cortándose la oreja, un retrato que hizo mi viejo sobre Van Gogh, y ahí adentro está La Noche Estrellada y todo eso. Y también por esto que contamos es que ese retrato, ese cuadro enorme fue a parar a esa habitación, a esa sala. Bueno, es un centro cultural, tiene salas, no habitaciones. ¿Te acuerdas también estoy pensando en la muestra esa que hicimos, que escribimos poemas sobre cuadros de Ernesto, como una forma de homenajearlo, ¿sí? Que era, como vos comentaste en un momento, que había estaba en pleno la retrospectiva de mi viejo en el Museo Timoteo Navarro, y nosotros veníamos haciendo una serie de muestras de poema ilustrado por la ciudad. Eso, y el final de esa serie de muestras itinerantes de poema ilustrado fue un evento de homenaje a Dumit con cuadros de Dumit poemados por el grupo. Sí. Y fue un homenaje que lo presentó Oscar Quiroga, me acuerdo, no sé.
del cual yo casi no participé porque yo no había hecho los deberes como hijo rebelde de escribir sobre los cuadros de mi viejo. Eso fue. Porque la otra cuestión importante que tiene para mí esto y que vos elijas, por ejemplo, para esta noche, esta casa, es que además ese vínculo que tenemos nosotros y tu haber pasado primero por la casa y después habernos conocido, hace también que yo redescubra a mi viejo como artista, porque yo lo vivía como yo estaba saliendo de la adolescencia, primera juventud, y todavía lo vivía solamente como mi viejo. No es que era inconsciente respecto de su obra y qué sé yo, pero era mi viejo, solo mi viejo. Y lo que descubro a partir de estas relaciones es a mi viejo como artista. Sí. Así que por ahí va, digamos, también la identificación que tengo con tu libro, con tu historia, con tu cierre de etapa, etcétera, etcétera, y con la dedicatoria también y todo eso. El poema que voy a leer ahora se denomina Blancos, está dedicado al recuerdo de Rosa, mi abuela, y está inspirado a partir de una pintura de Fernando Fader. El cuadro se denomina Blancos y así también el nombre del poema. ¿Sí? Este cuadro tiene una importancia especial para mí porque cuando yo lo vi por primera vez asocié a esa mujer en el cuadro con mi abuela. Me la imaginaba sentada junto al río, allá en sus pagos de Ambato, en Catamarca, cuando era joven. Reverberan los blancos junto al río. La siesta va ocupando a lo ancho el horizonte, en ese valle donde el sol de piedra alameda su corazón. No hay sombras que puedan tiznar su color que hierve bajo la luz, ni añil silencio de barro y arena que atraviese sus palabras radiantes. No se irá con la tarde su silueta, ni reposará en dorados sobre un cansado camino. Se quedará blanca y para siempre refulgente en su plegaria de fuego, en las miradas encendidas que han guardado en amor su soplo, sus corales de voces, semillas y hierbas que aún transitan como candelas las penumbras y la noche. ¿Escribís libros o escribís y después con lo que venís escribiendo en una etapa armás el libro? ¿Sabés a priori más o menos para dónde vas? ¿O después juntás? No quiero usar palabras que me resultan antipáticas para esto, como collage o rejunte, pero, o sea, ¿el trabajo lo haces con un grupo de poemas para que sean un libro o ya lo venís concibiendo como libro cuando te sentás a escribir? ¿Nunca te he preguntado eso? No tengo un plan preciso. Yo sí siento que llego a una etapa donde digo, acá cierro algo, puedo cerrar algo, ¿sí? Y con mira a ver qué pasa después, ¿sí? Eso sí me pasa. En los dos últimos libros, en este y en el anterior, sí me propuse escribir, por ejemplo, poemas relacionados con determinados temas y hacer una serie de poemas sobre un tema en específico. Por ejemplo, en este libro hay una serie de 9 poemas que están relacionados con la poesía de Vallejo, ¿sí? Entonces yo me propuse escribir toda esa serie de poemas en base a la poesía aquella de Vallejo, inspirado en esa poesía, ¿sí? Eso sí lo planeo, sí digo, quiero hacer esto y cómo lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, busco cuáles son los temas recurrentes que tienen que ver con en este caso con este poema, y así fue saliendo, ¿no? Y he sentido que estaba cerrando una etapa, que estos poemas pueden cerrar una etapa, ¿no? Y bueno, ver qué pasa después, como pasó con los otros poemas, otros libros. Sí. Nos acompaña la licenciada Tamara Micu, quien nos aportará una mirada desde lo literario sobre el libro Invención del Horizonte. Bueno, buenas noches. Gracias por la presentación, Pablo. Voy a proceder a leer mi texto. Ingresar al universo poético de Invención del Horizonte es, según percibo, revelar los mojones del alma que allí habitan. Es ir descubriendo con el caminar de la lectura lo que yace y lo que se pierde, lo que pasa y lo que se queda,
lo que se ausenta y se guarda en la urdimbre de las horas. Estos movimientos de una mirada calma revelan un transitar el paisaje abriéndose paso a la hondura. Como el caminante, es necesario despojarse de ese ir con el corazón encogido, para hacerse del ritmo, cartografiar diferente, abrazarse a la espera, al silencio y a la sed. Implica hallar el goce en la contemplación, acomodarse al yendo así de paso, de forma aquietada, para compasar la voz a ese estar siendo verdinegro y profundo, fértil para la palabra. Todas las imágenes antes mencionadas se asocian a una poética del asombro que Mario Melnik viene sembrando a lo largo de su trayectoria escrituraria. Enraizado a una genealogía que se inscribe bajo parámetros neorrománticos, su trabajo con la poesía se aleja de la razón para buscar, al decir del manifiesto de la carpa, la más cabal expresión de lo humano. Capaz de vamos a entrar por contextos de producción lejanos para entender la cercanía en elecciones artísticas. Así como William Wordsworth bregaba por aquel estado de emoción que perturbe el entendimiento, que sacuda el sopor casi salvaje generado por las revoluciones de fines del siglo XVIII, agrupaciones juveniles formadas en la década de 1980 en Tucumán se apropiaron de esta máxima romántica y de otras líneas estéticas para hacer frente a una época de crisis, de postdictadura nacional. Hay una mirada nostálgica que anhela ascender hacia valores como la libertad y la afirmación, el esplendor y la dignidad. Se busca estancia en el horizonte añejo a través del asombro, de la recreación de la emoción primera, de ese instante de percepción de espacios otros, de tiempos otros, como lo representan los años de juventud en las estancias catamarqueñas o los viajes a regiones como los valles. La configuración de una poesía paisajística en la obra del autor, aquella que elegí nombrar paisaje melnikiano, es todo menos que cuadro de costumbres, decoración de sala y olvido. Es una elección estética que demandó proceso y decantación, y que hoy, en esta presentación, asistimos a sus frutos, a las semillas y racimos de una voz que late allí, en su propio pecho. Capaz de vamos entrar en la plenitud del terruño, siguiendo el camino del vocablo creador, desde su génesis como palabrara hasta el hallazgo de la inmensidad en infatigable altura. Recorrer esos senderos resulta encuentro y compás con el origen poético, tan inhallable como la línea divisoria entre cielo y tierra. Implica interrogarse en una dimensión cósmica, metafísica. La palabra cobra cuerpo en el paisaje melnikiano y por medio del soplo moldea el barro de la escritura. Lo natural está integrado, consustanciado al sujeto que hace y reposa en él. Asistimos a una naturaleza subjetivada, que es comunión entre los entes. Esta transposición del orden de lo anímico tiene correlato con cosmogonías urandinas desde la que implica horizontalidad y armonía, visión de mundo aprendida por el autor desde su experiencia. El terruño está animado, respira el son del caminante, quien ofrece su propio ritmo. En otra circunstancia advertí las pulsiones del decir y el silencio, movimientos de concentración y dispersión generados por el latir del sujeto, así como la elección de sus propios referentes. Había denotado un anclaje para ese latido en el paisaje, un lugar de contemplación. Soy la piel de un árbol, afirma previamente, y vislumbré la presencia de la piedra, elemento que para las culturas autóctonas implica lo basal y entrada hacia lo sagrado, y que en la obra opera como centro de vaticinio. Sístole y diástole de aproximación para una poética que crece y se afianza. En esta oportunidad, los referentes se vuelven verbo, acción, alamedar y empiedrar para reverdecer y no marchitar. Lo que antes era figuración,
ahora es fundamento. También surgen nuevos sentidos, como para el torrente del latido, así como se diversifican los oficios del sujeto. Habitar el aire es símbolo del aliento creador, ser escriba del viento. Y quemar dentro es atizonar la voz para quebrar en canto, en baguala y en samba. Es un caminar indócil, como aquel que suelta los estribos y anda media rienda para reverberar en fulgor. Invención del horizonte es forma madura de la emoción del asombro que Mario Melnik decantó como su concepción particular de vida y de arte. Representa un decir situado, frontera exquisita entre lo oculto y lo popular. Es un mojón ineludible de la literatura tucumana. Silencio en la tierra. El viento se diluye en la cruz del sur, en sus luces que navegan sin edad la noche. El aliento que palpa esa imagen les da su peso de silencio y fuego, buscando ahondar la mirada que guarda la urdimbre de las horas. La cruz del sur se diluye en el viento, el silencio es cobijo que arropa este aliento, cada paso en la tierra que va tras una mirada en lo alto y no ceja, que busca con mansa gravedad su rumbo en el vaivén de la noche. También está con nosotros el poeta Gabriel Gómez Saavedra, que nos dejará sus impresiones respecto de la obra. Buenas noches, gracias Pablo y muchas gracias a Mario Melnik por invitarme a ser parte de la presentación de Invención del Horizonte, sobre todo porque sos un poeta al que admiro y un amigo al que quiero mucho. Yo voy a compartir unas líneas que escribí a partir de la lectura del libro de Mario. Todo ejercicio de propiedad del ser humano sobre las cosas es un ejercicio de lo irreal. Su único dueño posible es el tiempo. El poeta lo sabe, por eso su tacto es por inmersión hacia su propia profundidad, para vincularse con las cosas bajo vasos comunicantes que no tienen nada que ver con la dimensión física, a través de un desplazamiento que construye nuevas materialidades que permiten tomar lo externo como una fruta que nunca perderá el sabor e incluso podrá reinventarlo innumerables veces. En Invención del Horizonte, Mario Melnik, consciente de lo antes mencionado, hace su juego de propiedad lírica repasando los impactos con que la experiencia rotuló los cráteres en la piel del yo poético y se para frente al tiempo con una voz que tiene el mérito de no contaminarlo, porque no pretende controlar el herrumbre de las cosas desde la asepsia. Al contrario, Mario se pone al servicio del tiempo y navega en sus entrañas, bebiendo su ritmo y sometiéndose a su degradación para tener presente siempre su propia fragilidad, como si ella fuese el mirador desde donde se pensaron todos los poemas del libro. Su lectura trae a la memoria aquella copla que, por sabia, dura como una piedra sin límites, y que dice: ya no soy quien antes era, ni la flor que florecía, soy el olvido profundo de la mudanza del día. La copla y otros símbolos ancestrales rondan y cimentan esta obra desde todos sus costados, aportándole coherencia estética, pero también la tensión constante de una materia que es ausencia y vitalidad en una sola dimensión. Pero no porque recurra al pesado forzamiento evocativo, todo lo contrario. Sus versos están trabajados con una depuración tan suave, solo equiparable al silencio de los ruidos impalpables que nos trae la contemplación de un paisaje absoluto o de un recuerdo
que nos afirma que alguna vez fuimos una molécula de inmortalidad. Esa tensión proviene de la lucidez que da la madurez poética, de que crear un mundo sin tiempo no es negar a este último, sino resignificarlo como el portador de las imágenes que darán entidad a los poemas. De allí surge la convivencia plena de tiempo y poeta, donde ambos transitan una categoría de lo emocional sin una mancha de desencuentro que pueda dañar a las cosas que se nombran, con la subjetividad egoísta de una lírica que flota sin cable a tierra. Todo el libro de Mario Melnick es un diálogo con el tiempo, que se expande hasta la condensación, donde poeta y tiempo se anulan, pero también celebran, con el viejo vino de los poetas chinos de la dinastía Tang, todos los nacimientos y todas las muertes que los integran en una combustión maravillosa y efímera, recitándose mutuamente esos versos que Du Fu le dedicó a Li Po. Al cabo de 10.000, 100.000 otoños, no tendrás otro premio que el inútil de la inmortalidad. El poema En la memoria está dedicado a Eva Whitman y dice así: como se diluye la luz en el horizonte añejo, así se diluye el poema en la memoria, buscando renacer en otra luz, en otro tiempo, tratando de emerger desde el latido al silencio, y así decir lo que siempre queda por decir, como dice el horizonte añejo de los ojos que lo ven. La inquietud pasa en realidad por saber cómo es el proceso de escritura de este cuarto poemario, a partir de lo cual vos te lo planteás como un redondeo de etapa, como un cierre de etapa. Si tiene que ver con lo literario de la escritura de una cuarta publicación, o con lo vivenciado hasta acá, en este camino, en el cual también han cambiado algunas otras cosas en tu vida cotidiana. Sí, en realidad yo pienso que tiene que ver con las dos cosas, no tanto con lo literario como con la vivencia, con lo vivencial. Yo estoy cerrando una etapa en esta altura de mi vida, ¿no? Que es una etapa de mi etapa docente, ¿sí? Uh-huh. Y ha sido una cuestión muy natural. Yo cuando terminé este libro, cuando lo terminé de escribir, pensé en este libro tiene que tener una dedicatoria a gente que me ha ayudado mucho, que ha estado conmigo en un comienzo, y sí, seguramente el libro es un cierre de etapa. Entonces, naturalmente pensé en estas tres personas, en Joya, en Oscar y en Ernesto, ¿sí? Así que esa era una forma, por supuesto, como te comentaba, de expresar una gratitud, ¿no? Gratitud a todo ese aporte, digamos, que hicieron ellos en ese momento, tanto a mí como a mucha gente que transitó por acá, ¿no? Uh-huh. Que salió muy reconfortada de todo esto, ¿sí? Gente que después hizo sus caminos, gente que siguió escribiendo, otros que hicieron otras cosas en la vida, pero te aseguro que la mayoría o todos han terminado muy agradecidos por haber pasado por esta casa. El poema que voy a leer está incluido en una serie de 9 poemas hacia el final del libro, y estos 9 poemas están inspirados en un poema de César Vallejo, ¿sí? Este poema es el número 7 en la serie y dice así: como hijas dilectas de la altura, que bajando va con el viento, como hijas dilectas de la luz, que cruje entre las piedras, infatigables de puna, las vicuñas remontan el abismo, casi almas de ojos llorosos,
de miradas que levitan en la hondonada, de latidos curvos y pendientes, casi ubicua la huella que las nombra, sus sombras salpicadas en la sequedad sonora, en el fulgor soleado del mediodía. Aguas que se llevan las llamas del ocaso, el tiempo escarchado del líquen y la piedra, buscan sus volúmenes tangibles en la bruma, crecer entre esos latidos aromados, en sus estrellas de sonidos quietos y sedientos, buscan la tierra lenta que galopa dormida la memoria del silencio, escuchar su savia en un susurro, cruzar el río de la noche y en un umbral más luz que darse y más espiga. Con esta voz, con este silbido, fatigar el fulgor de esas almas y remontar sin pena el camino al corazón de la montaña, a toda vigilia sin nombre que en lo profundo del pecho sucede y quema. Bueno, Marito, ¿dónde conseguimos el libro? Bueno, lo podemos conseguir en 2 lugares acá, ahora, en la librería Manfredo y en la librería El Amauta en Yerbabuena. Y por supuesto a través del contacto privado, mi contacto privado, que va a quedar registrado en la filmación. En el Zócalo. En el Zócalo.